Buenas tardes, quien les habla es Solange Arazuna Vilca y el día de hoy vamos a abordar el tema de hemorragia digestiva alta. Para iniciar comenzaremos con la definición. Se define la hemorragia digestiva alta como todo aquel sangrado digestivo de origen proximal a lo que es el ángulo de Treitz. Aquí nosotros estamos señalando lo que es el ángulo de Treitz, entonces todos los órganos que se ubiquen por encima de este ángulo, ya sea el esófago, el estómago o la primera porción del duodeno, cuando sufran algún tipo de daño o algún tipo de lesión, y se produzca algún sangrado, a este sangrado se le va a denominar hemorragia digestiva alta. Por otro lado, hablemos de la epidemiología. La hemorragia digestiva alta va a representar la causa más común de hospitalizaciones asociadas con enfermedades digestivas. Se dice también que en Estados Unidos 50 a 172 por cada 100.000 personas al año la padecen. La incidencia en España, Reino Unido y Malasia es de 34, 72 y 100 por cada 100.000 personas respectivamente, mientras que la mortalidad en China va a oscilar entre el 4 al 14%, y en Latinoamérica, específicamente en Perú, en nuestro país, va a representar el 9%. Así también se dice que la hemorragia digestiva alta se presenta mayoritariamente en personas del sexo masculino y que tengan una edad promedia de lo que es 60 años. Así también se estima que el 13,9% de pacientes que la van a presentar van a sufrir algún tipo de resangrado en los primeros 7 días. Para hablar de los factores de riesgo, se menciona que uno de los principales factores de riesgo va a ser el consumo de AINES. Los AINES, es decir, los antiinflamatorios no esteroideos, como es el caso del ibuprofeno o el naproxeno, pueden llegar a irritar la mucosa gástrica y esto va a hacer que se disminuya la producción de prostaglandinas. Más adelante vamos a ver en la fisiopatología cómo esta disminución en las prostaglandinas puede llevarnos a que el paciente sea más propenso de poder padecer de hemorragia digestiva alta en un futuro. Los anticoagulantes, por otro lado, como es el caso de la warfarina o de los anticoagulantes orales, van a reducir la capacidad de coagulación de la sangre. Y esto puede hacer que se exacerbe lo que es el sangrado, ¿no?, gastrointestinal en el caso de que se produzca una lesión. Por otro lado, también tenemos la presencia de úlceras pépticas, las infecciones como las que se producen por Helicobacter pylori, las enfermedades hepáticas crónicas, como es el caso de la cirrosis. Sabemos que la cirrosis hepática va a producir lo que es una hipertensión portal, y al aumentar lo que es esta dilatación de estas venas, se puede llegar a romper, ¿no?, y tener algún tipo de sangrado profuso. El consumo excesivo de alcohol también puede ayudar a que se pueda producir lo que es una irritación de la mucosa gástrica y así aumentar lo que es la producción de ácido, ¿no?, que más adelante puede llevarnos a lo que es la formación de una úlcera y esta úlcera luego llevarnos a lo que es la hemorragia digestiva alta. Por otro lado, también tenemos a los trastornos de coagulación. Cualquier condición que afecte la capacidad de la sangre para poder coagularse adecuadamente puede aumentar el riesgo de sangrado significativo y eso aquí puede hacer de que se produzca una lesión, ¿no?, en lo que es la mucosa gastrointestinal. Así también, algunas literaturas mencionan que los pacientes que en algún momento han padecido de hemorragia digestiva alta tienen 9 veces más riesgo de poder volverla a padecer en algún momento. Bien, ahora, hablando ya de la etiología, vamos a ver que la etiología en sí es variada, ¿no? Puede ser de origen ulceroso, como en el caso de las infecciones. Aquí tenemos al Helicobacter pylori, por ejemplo. Luego tenemos a las que son inducidas por drogas, como es el caso de AINES, ácido acetilsalicílico. Luego tenemos a las que son de origen erosivo, como por ejemplo las que producen esofagitis, gastritis, duodenitis. Las que son dependientes de la hipertensión portal, como es las varices esofágicas, las varices gástricas, las varices duodenales. También tenemos algunas malformaciones vasculares, como por ejemplo la lesión de Guillain-Foy. Tenemos algunos tumores, ya sean benignos como el hemioma, pólipos, o malignos como el adenocarcinoma, ¿no? Y algunas que son de origen traumático o postquirúrgico, como es el caso del síndrome de Mallory-Weiss. Aquí justo estamos viendo, ¿no?, lo que es una úlcera duodenal, vemos lo que es una úlcera gástrica, lo que son las varices, ¿no?, las varices gástricas. También acá vamos a ver lo que son las malformaciones vasculares, como es el caso de la lesión de Guillain-Foy, y también lo que es el síndrome de Mallory-Weiss, ¿no?, así como también algunos pólipos, ¿no?, que se puedan producir. Ahora, hablando de la fisiopatología ya en sí, para hablar de la fisiopatología es importante que nosotros conozcamos primero la fisiología. Entonces, para hablar de la fisiología, tenemos que mencionar a las capas de lo que es la mucosa gástrica, ¿no? En este caso tenemos la preepitelial, la epitelial y la subepitelial. En la preepitelial, nosotros sabemos de que en sí el pH de este medio va a ser de 1 a 2, más o menos, ¿no? Entonces es altamente ácido.
Entonces, nuestra mucosa gástrica de cierta forma tiene que tratar de protegerse, ¿no? Para evitar daños o para evitar lesiones por este medio ácido. Entonces, hay elementos que van a actuar como protectores. ¿Qué elementos actúan como protectores? Aquí tenemos en el caso del moco, por ejemplo, que se va a ubicar en la capa preepitelial. ¿El moco qué va a hacer? Va a tener una función amortiguadora. ¿Amortiguadora de qué? Del pH, que va a ser ácido, y también de la pepsina, ¿no? Sabemos que la pepsina va a ser una enzima que va a hidrolizar lo que son las proteínas. Si hay un aumento de pepsina, también se va a producir lo que es un aumento de ácido gástrico. Y eso aquí también nos puede llevar más adelante a tener algún tipo de daño, algún tipo de lesión. Por otro lado, por ejemplo, el bicarbonato, también de la misma forma, al igual que el moco, va a tener la misma función amortiguadora, ¿no? Del pH y también de la pepsina. Y por otro lado, la capa epitelial, sabemos que esta capa epitelial que está aquí va a tener múltiples células, ¿no? Células epiteliales se les dice. Estas células epiteliales se van a encargar de la producción de bicarbonato. Entonces, de la misma forma, al encargarse de la producción de bicarbonato, el bicarbonato ya sabemos qué función tiene, que es la de amortiguar. Por otro lado, también en la capa subepitelial, en la que está aquí, en toda esta porción, tenemos que aquí se va a producir lo que es la microcirculación y también lo que es la prostaglandina, ¿no? La producción de prostaglandinas. ¿Qué prostaglandinas? La E1. Entonces la prostaglandina E1 es la que se va a producir aquí. Y esta prostaglandina E1 va a aumentar lo que es la producción de lo que es el bicarbonato y también lo que es la producción de moco, ¿no? Entonces, ya entendiendo un poco la fisiología, vamos a hablar ya ahora de la fisiopatología específicamente. Sabemos que uno de los principales factores de riesgo es el consumo de AINES, ¿no? Entonces, estos AINES van a ser inhibidores de lo que es la ciclooxigenasa 1 y 2, ¿ya? Esta ciclooxigenasa, ¿cuál es su función? Producción de prostaglandinas. Entonces, si van a estar inhibidas por los AINES, también van a inhibir consigo lo que son las prostaglandinas. Y ya dijimos que las prostaglandinas, su función es la producción de bicarbonato y moco. Entonces, al estar inhibida la prostaglandina, también va a haber una inhibición de lo que es el bicarbonato, una disminución de lo que es el moco, ¿no? Y esto nos puede llevar a que se produzca algún daño en lo que es la mucosa, ¿no? Entonces, al haber este daño a la mucosa ya se va a encontrar desprotegida, por decirlo así. Entonces, va a ser más propensa a que si ya está desprotegida por este lado, ¿qué nos queda? Ya no está la capa epitelial. ¿Quién está ahora? La capa subepitelial. ¿Y quién se encarga o quién está en la capa subepitelial? Están los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, estos vasos sanguíneos van a estar al descubierto, por decirlo así, ¿no? Y cuando estos vasos sanguíneos estén en contacto directo, porque va a haber un contacto directo, no es que ya no está la mucosa, entonces, al estar en este contacto directo con los ácidos y con la pepsina, se puede producir lo que es una ruptura y esta ruptura nos va a llevar a que se produzca lo que es la hemorragia. De la misma forma, el Helicobacter pylori, que también va a ser uno de los principales factores de riesgo, nos va a llevar a que se cause lo que es una respuesta inflamatoria, lo que va a hacer que se libere ciertas toxinas que van a causar también de la misma forma ese daño directo a lo que es la mucosa y de la misma forma al estar en contacto con los ácidos o con la pepsina, también se va a producir esta ruptura de los vasos sanguíneos y también se va a producir de la misma forma lo que es la hemorragia digestiva alta. Entonces, ya habiendo hablado de la fisiopatología, ahora hablemos del cuadro clínico. Este cuadro clínico se va a presentar por síntomas, ya sean propios de la hemorragia digestiva alta o síntomas a causa de lo que es la pérdida de la sangre, ¿no? Los que van a ser propios de la hemorragia digestiva alta, aquí tenemos la hematemesis, por ejemplo. La hematemesis va a ser los vómitos de sangre roja brillante o en pozos de café. Es decir, va a ser este vómito que se va a producir más que todo, como vemos acá en la imagen, con una sangre viva, ¿no? Por decirlo así, brillante. Mientras que la melena van a ser estas heces negras, alquinitradas o malolientes que se van a producir, ¿ya? ¿Por qué tienen este color característico? Bueno, ese color característico se va a dar porque van a estar, al estar en contacto con lo que son las enzimas digestivas, estas enzimas digestivas van a oxidar lo que es la sangre, ¿no? Entonces, hasta llegar a ser expulsadas estas heces, y recorrer todo el tracto digestivo, se va a ir produciendo lo que es este color característico. Por otro lado, tenemos los síntomas por pérdida de sangre. Aquí tenemos a la hipotensión, a la taquicardia,
como el cuerpo va a tratar de compensar, entonces va a aumentar los ritmos cardíacos para que la sangre pueda llegar a todas partes del cuerpo. También tenemos a los mareos o los desmayos, a la anemia. Al tener tanta pérdida de sangre, el paciente puede llegar a producir anemia, lo que también puede llevar a que el paciente tenga astenia, tenga palidez, etc. Ahora, ya hablando de la prevención finalmente, vamos a ver que la prevención puede estar dada por 3 medios. El primero, por la modificación de factores de riesgo. Aquí tenemos a los medicamentos, ¿no? Ya vimos que los AINES y los anticoagulantes pueden aumentar el riesgo de causar lo que es la hemorragia digestiva alta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evitarlos, ¿no? Y más bien acompañarlos de los que son los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Para que nos puedan ayudar. En este caso, uno de los principales inhibidores tenemos ahí al omeprazol. Luego, por otro lado, cambiar los estilos de vida, ¿no? Hacer que el paciente tenga una dieta equilibrada, que evite lo que es el consumo excesivo de alcohol, también que evite fumar. Y por otro lado, en cuanto a los tratamientos de enfermedades subyacentes, tenemos a la erradicación de lo que es el Helicobacter pylori. Ya sabemos que esta bacteria va a causar lo que es un daño, ¿no?, directo en la mucosa, entonces tenemos que tratar de erradicarla. ¿Mediante qué? Antibióticos, ¿no?, como por ejemplo la claritromicina o la amoxicilina, y también acompañada de lo que son los inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol, así como también el control de enfermedades hepáticas. Ya finalmente tenemos a los procedimientos endoscópicos preventivos. Aquí tenemos a la ligadura endoscópica de varices y también a las terapias endoscópicas para evitar lesiones de alto riesgo. Eso ha sido todo por la exposición del día de hoy. Muchas gracias.